Bien, pues buenos días de nuevo. Soy Josep Samitier, el director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y coordinador de la Plataforma Española de Nanomedicina. Y en nombre de los organizadores y de Teresa y Cristina, de las coordinadoras de la plataforma, es un placer daros a todos la bienvenida a este seminario online sobre la convocatoria y sobre el programa EuroNanomed 3. Y en este sentido es un placer para mí presentaros a don Ignacio Baanante, que es jefe de área de programas internacionales de investigación de la Subdirección de Programas Internacionales del Instituto de Salud Carlos III. Ignacio es veterinario de formación con más de 12 años de experiencia en gestión de I+D+I internacional y actualmente coordina la participación del Instituto de Salud Carlos III en asociaciones público-públicas internacionales del ámbito de la salud y biomedicina y ostenta la representación nacional en la iniciativa de programación conjunta internacional de resistencia antimicrobiana y en las infraestructuras europeas Elixir y EU OpenScreen. Además, es colaborador en el gabinete del secretario general de investigación en temas relacionados con las asociaciones europeas en Horizonte Europa y coordinador de EuroNanomed 3. Por lo tanto, evidentemente, con esta oportunidad que tenemos hoy de tener a Ignacio con nosotros, es seguro que nos va a poder comentar y explicar cuáles van a ser las novedades que va a presentar el EuroNanomed 3 y también cómo esta se va a inscribir dentro de lo que es la evolución dentro del nuevo programa Horizon Europe. Por lo tanto, Ignacio, cuando quieras, el espacio de Internet es tuyo para que nos puedas presentar tu charla. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Josep Samitier, por la presentación. Gracias también a la plataforma Nanomed Spain por la invitación y por la oportunidad de contaros la convocatoria de EuroNanomed y un poco, bueno, la posible continuación o al menos por dónde van los tiros en Horizonte Europa y las nuevas asociaciones. Es especialmente importante, bueno, contarlo en este contexto porque vuestra participación en general de los miembros de la plataforma pues, ha sido fundamental para los resultados que ha tenido EuroNanomed, porque en especial de los programas europeos en los que participamos como financiadores, bueno, pues EuroNanomed es un caso de éxito y bueno, os lo debemos a vosotros. Bueno, os voy a contar, para empezar, a ver, no, ahora. Como decía, os voy a contar la nueva convocatoria de EuroNanomed, la del 2021, que ya está abierta. Os contaré, me centraré fundamentalmente en las novedades que alguna hay con respecto a otros años. Después pasaré por una introducción a las asociaciones en Horizonte Europa y luego específicamente en la asociación de Fostering an Era for Health, que pretende ser, bueno, una asociación paraguas de actividades de financiación y una de ellas la nanomedicina, o esperamos que así lo sea. Y después, al final, pues encantado de responder todas las preguntas que tengáis. Esta convocatoria 2021 sería, dentro de EuroNanomed 3, sería la quinta convocatoria que está fuera de la programación inicial. En EuroNanomed 3 estaba prevista una convocatoria cofinanciada que fue en el 17 y 3 más, 18, 19 y 20. Y esta es una extra, digamos, pero teniendo en cuenta pues, el interés de la comunidad científica y, por tanto, como respuesta de las agencias de financiación, pues se ha lanzado una nueva. Esta convocatoria, bueno, pasaré un poco por la introducción del programa, que conoceréis todos, pero bueno, me centraré en alguna cosa a la que daré más hincapié.
y luego la convocatoria y sobre el proceso de la convocatoria, cómo funciona bueno, y algún dato más. Euronanomed es una red de organismos de financiación de la I+D que empezó en 2008. Tiene ya, el año pasado celebramos los 10 años porque en realidad empezó en el 2009. O la primera convocatoria se lanzó en 2009. Y bueno, en esta red de organismos de financiación se alinean programas nacionales y regionales de financiación con el objetivo de facilitar y financiar proyectos colaborativos de investigación e innovación capaces de convertir los resultados de la investigación de nanotecnologías en aplicaciones biomédicas. Esta fase Euronanomed 3 de 5 años es una ERANET COFAN financiada por Horizonte 2020 y se basa en las Euronanomed anteriores que bueno, han seguido una cadena de éxitos en la que se ha ido mejorando año por año, como ahora veremos. Y bueno, los logros están claros simplemente al ver la cantidad o cómo ha crecido la comunidad científica europea en este sector de la nanomedicina. Aquí tenemos un histórico de las convocatorias desde el 2009. Las 3 primeras que se lanzaron fue en la primera fase de Euronanomed, luego hubo un año de parón y desde el 2013 ha habido una convocatoria por año. Y como veis, las barras las más altas, ahí tenemos los proyectos recibidos, que han ido en crecimiento en Euronanomed 1 y 2, hasta el punto que después de la línea de puntos, en Euronanomed 3, la convocatoria de 2017 cofinanciada, pues se recibieron ese número tan maravilloso, un montón de proyectos. Esto es debido a 2 cosas fundamentalmente. Una es porque había más países involucrados, o al menos países fuertes como Alemania, que no participó en las últimas convocatorias. Eso, como decía, por el número de países que participaron y también porque es la primera vez que se incluyeron 2 fases, el envío de prepropuestas, un proyecto más cortito, una primera fase de evaluación y después de propuesta completa, lo cual, bueno, facilita la elaboración de proyectos, sin duda. Y por contra, pues bueno, la tasa de éxito desde el envío de prepropuestas pues es más bajo. Pero también el esfuerzo para prepararlo inicialmente pues es un poco menor. Y bueno, como veis en la última convocatoria, la del 2020 que cerramos el mes pasado, se recibieron un gran número de proyectos y no hemos podido financiar tantos proyectos como en años anteriores, pero bueno, la verdad es que hemos muerto del éxito, como se dice. En nuestro caso había mucha participación española, se ha doblado el presupuesto que había de compromiso inicial y hemos llegado hasta donde hemos llegado. En cualquier caso, bueno, esperamos repetir como mínimo esos números y, si es posible, pues llegar otra vez a los 12 o 13 en esta siguiente convocatoria. El resumen de todas las convocatorias de la vida de Euronanomed es este. Se han financiado 110 proyectos hasta la fecha, con una inversión de 95 millones de euros de financiación pública de las agencias de financiación participantes y en la cofinanciada parte de la Unión Europea. En estos 110 proyectos transnacionales participan 576 grupos de investigación y estos grupos vienen de 29 países diferentes, lo cual, bueno, es también de hacer notar que es aunque siempre hay los países potentes son los que participan en la mayoría de ellos, también los países pequeños tienen una buena participación. De hecho,
bueno, son en países pequeños, en este programa, en Euronanomed concretamente, pues tienen mejores resultados que en otros, donde es complicado a veces pues, meter grupos de su país en los consorcios que finalmente se financian. Y la tasa de éxito global ahora está en el 14%, que por supuesto, bueno, ha ido bajando desde Euronanomed 2 a Euronanomed 3, pues por lo que os decía, por la cantidad de proyectos que se reciben ahora y bueno, la cantidad de proyectos que se financian, pues lamentablemente no puede ser mucho mayor. Bueno, la convocatoria de este año, la información la tienen ahí en la web de Euronanomed. Los documentos son los mismos que otros años o parecidos, vamos, el texto de la convocatoria con las reglas básicas de participación, la guía del solicitante con información sobre cómo rellenar las propuestas y enviarlas por el sistema, por el aplicativo, el cual se ha abierto hoy. Ayer sí hicimos una prueba y debería estar funcionando. Por lo tanto, bueno, aunque se podía descargar la prepropuesta desde mediados de noviembre y poder trabajar en ella, bueno, pues ya está disponible el aplicativo informático para hacer el envío. La fecha límite para enviar las propuestas es el 21 de enero a las 5 de la tarde. Y bueno, que tengáis en cuenta las fechas para la full proposal, porque bueno, en el momento en el que se comunican los resultados de la evaluación de las prepropuestas, hay prácticamente un mes para la preparación de la propuesta completa. Por lo tanto, a principios de mayo conviene estar atentos al correo electrónico para saber qué resultado ha tenido la primera fase de evaluación. En esta convocatoria 2021 participan 16 países que, bueno, en cuanto a agencias de financiación, pues hay alguna más, como es en el caso de España, donde participa el CEDETI, aparte del Carlos III. Comentaros, pues Egipto, por ejemplo, que entró en la convocatoria del año pasado, pues consiguió meter incluso un grupo entre los financiados el año pasado, pues aunque es nuevo, pero bueno, ya tiene una pequeña historia de éxito, pues tenerlo en cuenta. Y bueno, pues lamentablemente no contamos con Alemania de nuevo, a ver si esto cambia en un futuro, que esperemos que sí, pero bueno, son parecidos a otros años. Esto, o sea, Euronanomed es una ERANET y por tanto la financiación es la suma de las financiaciones de cada una de las agencias que participan y, por tanto, las condiciones también de participación dependen del organismo que te financia. Esto es importante porque, bueno, a la hora de construir un proyecto y buscar socios en otros países, hay que tener muy claro que el socio que encontráis o que buscáis de los países participantes tienen que ser elegibles para su agencia de financiación. Por ejemplo, en Italia, pues el organismo financiador es el Ministerio de Salud y, bueno, si encontráis una empresa italiana, pues tened claro que no puede recibir financiación, no es elegible para recibir financiación de su ministerio. Por tanto, importante tener en cuenta que las reglas de cada país o de cada participante, de lo que pueden pedir, de la elegibilidad de costes, depende del organismo que le financia. Y el presupuesto disponible es una cantidad virtual, porque es la suma de cada uno del presupuesto que aporta cada agencia de financiación. En nuestro caso, por primera vez hemos comprometido 1 millón de euros, es el Carlos III, y esto es porque, bueno, en los últimos 3 años, aunque el compromiso inicial era de medio millón, al final se ha tenido que doblar casi de saque por la cantidad de grupos que había y las necesidades de financiación que requerían los grupos españoles participantes. Así que ya de inicio vamos con el 1 millón de euros. En cuanto a nuestra elegibilidad concreta,
bueno, pues nosotros, el Carlos III, financiamos nuestros clientes habituales, pues son los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, los institutos de investigación sanitaria acreditados y los grupos Ciber y Cibernet. Los centros o grupos académicos pueden participar también, pero tienen que ir acompañados en el consorcio de un grupo de estas tres categorías, de estas dos categorías, de hospitales o institutos de investigación sanitaria acreditados. Por lo tanto, no está cerrada la participación a grupos académicos, de universidad, otros centros de investigación, pero requerimos, bueno, que vayan con un grupo, un grupo del ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y esto es principalmente porque el objetivo del Carlos III es ese, fortalecer la investigación en el Sistema Nacional de Salud, y porque existe la Agencia Estatal de Investigación para financiar otro tipo de investigación más, o para financiar la academia principalmente. Este año no van a participar, pero bueno, sí que existe la posibilidad de participar por parte nuestra, por parte del Carlos III. Este año 2021 somos es el Carlos III, nuestra compañera Astrid Valencia es la persona de referencia del secretariado. Esto quiere decir que gestionamos, o hemos gestionado hasta ahora la preparación de los documentos finales, recogida de firmas y compromisos, y ahora pues con los procesos de evaluación y de comunicación con los investigadores. Repito, bueno, como decía antes, muy importante que la participación de cada grupo depende de su financiador, por lo tanto es muy importante ver la guía del solicitante. En sus anexos viene un cuadro de elegibilidad para cada participante o cada país. Y es importante, si hay dudas, pues contactar las personas de contacto, los NCPs de cada país, que bueno, están ahí para resolver dudas. El texto de la convocatoria, en cuanto a su definición, pues no ha cambiado mucho, aunque sí se ha precisado alguna cosa, pero bueno, vosotros sabéis mejor que yo lo que es la nanomedicina, que es la aplicación de la nanotecnología, de manera que signifique un progreso en el campo de la salud y la biomedicina, y se sirve de materiales y métodos de escala nanométrica, que bueno, están diseñados para poseer propiedades físicas, químicas o biológicas nuevas y o mejoradas. Es importante la mención a la aplicación de la nanotecnología, porque no simplemente por el uso de materiales a escala nanométrica per se significa que sea nanomedicina. Tiene que haber un uso de esta nanotecnología, que haya un proceso de nanotecnología que ayude a mejorar o a cambiar propiedades de nuevos productos, o bueno, como vemos también en las disciplinas principales, bueno, que sirvan también para descubrir nuevos métodos y herramientas analíticas, la nanoimagen o herramientas que se usen como nanoimagen, el uso de nanomateriales y nanodispositivos, las terapias nuevas y los sistemas de administración controlada de fármacos, y también tienen cabida cuestiones regulatorias y toxicológicas en estos proyectos. Luego, las áreas gruesas, digamos, de Euronanomed o de estas convocatorias son las mismas que otros años, y en las que se incluye la medicina regenerativa, diagnósticos y bueno, terapias en general, pero liberación controlada de fármacos en particular. Y importante también que los proyectos o las convocatorias lo que hacen es apoyar grupos o proyectos de investigación translacional que combinan innovative approaches. Y lo que buscamos también con este tipo de programas europeos es facilitar la colaboración transnacional entre entes públicos y privados. Esto viene fundamentalmente que el propio programa se encuadra en Horizonte 2020 del pilar de liderazgo industrial. Entonces, la participación de
de empresas pues está favorecida en este programa. En el futuro, pues la nanomedicina se encuadrará fundamentalmente en salud y, por tanto, pasaremos a, no, por lo menos, no tener tanta atención a las empresas. Esto es algo nuevo de este año. Cada año solemos incluir alguna novedad, fruto un poco de discusión, pues tanto, bueno, feedback que tenemos de los solicitantes, pero también de los evaluadores y de expertos, con lo que intentamos pues siempre mejorar desde los documentos para hacerlos más claros hasta, bueno, facilitar otro tipo de investigación o aclarar ciertos aspectos que vienen luego como resultado de la evaluación. Y esta novedad es la inclusión de dos tipos de proyectos. Entonces, tenemos los de siempre, digamos, los proyectos colaborativos estándar o los Regular Collaborative Projects, que son los que hemos tenido hasta ahora, de duración de hasta 3 años y que generalmente son pues, de TRLs entre el 3 y el 6, pero no exclusivo. Los TRLs se mencionan y se han mencionado siempre de manera orientativa. Y en estos proyectos pues tenemos dos tipos de proyectos, que son pues, proyectos de investigación o de innovadores y de investigación aplicada con TRLs más bajos. Y otro tipo de proyectos más cercanos, ¿no?, a su aplicación en el corto o medio plazo, con TRLs un poco más altos, 5 o 6. Bueno, pues se ha incluido una modalidad nueva, que son los proyectos colaborativos cortos, con la pretensión, cortos, pues es de hasta 2 años, entre 1 y 2 años, con la idea, por experiencias en otros programas, de proyectos todavía con TRLs más altos, pues puedan, bueno, en otros programas hemos visto que en proyectos cortos tienen más cabida. Ocurre bueno, que también hemos visto que pueden venir bien para otro tipo de proyectos, donde pueden desarrollar una hipótesis o tener una fase piloto, que es un milestone, digamos, un go, no go de un pequeño proyecto y podría ser muy arriesgado para proyectos mayores de 3 años. Con un proyecto corto a lo mejor se puede llevar a cabo el experimento y ver si se puede continuar o no y podría tener cabida. Esto ha sido también fruto, pues, cuando hemos preguntado a las agencias de financiación si pueden financiar este tipo de proyectos, porque dependemos, como he dicho, de las reglas administrativas de cada país y cada agencia. No todas podían y las que podían, pues algunas de las que financiaban investigación básica o sobre todo grupos académicos, estaban interesados también en proyectos con TRLs más bajos y proyectos cortos. Por lo tanto, ver qué tipo de proyecto encuadra o el que estáis preparando o tenéis en mente se encuadra en uno u otro. Es importante ver si la agencia de financiación de los grupos que van a participar en el proyecto también permiten estas modalidades de proyectos. Las de estándar lo permiten todos, ya lo sabéis, que son los que hemos estado financiando hasta ahora. Y los cortos no todas pueden, pero bueno, si hay interés y los grupos con los que colaboráis lo permiten sus agencias, pues es una modalidad importante a la que tener en cuenta. Esto como no cambia como en años anteriores, como intentamos favorecer la investigación translacional y bueno, la unión o los vínculos entre grupos multidisciplinares, exigimos que haya al menos 2 de estas 3 categorías dentro de un mismo consorcio, que haya, o dicho de otra manera, que no sea un proyecto hecho solo por grupos académicos o solo empresas. Queremos que haya al menos 2 de estas 3 categorías, academia, sector clínico o salud pública y el sector privado en empresas. Y cada consorcio tiene que tener un mínimo de 3 grupos elegibles y un máximo de 5.
y estos tienen que venir de al menos 3 países diferentes. Hay excepciones, y es que si se incluyen países de los que llamamos underrepresented, aquellos países que históricamente han tenido pues, poca participación, están listados en el texto de la convocatoria y en la prepropuesta, pues se puede aumentar el número de socios en el consorcio. También existe la opción de incluir grupos que no solicitan financiación. Esto es porque puede ser que tengáis ya colaboración con varios grupos de diferentes países y resulta que alguno de estos grupos, pues no, bueno, su país no participa o no es elegible por el organismo de financiación que participa. Entonces, esta es la opción para poder seguir colaborando. Entraría a formar parte del proyecto como Euronanomed, firmaría también el acuerdo de consorcio, no recibiría financiación y se le exige, bueno, que una carta donde aparezca que se compromete a participar en el proyecto y que pone a disposición, bueno, fondos propios para llevar a cabo la investigación que aparezca en el proyecto descrita. Bueno, el proceso de evaluación, brevemente, pues el 21 de enero, cuando cierran a las 5 el sistema informático, pues se inicia un proceso primero de verificación formal, pues que se ha usado el formulario que está en la página web y no otro, el idioma, que se usa el inglés y bueno, ya las reglas más específicas, pues que haya un mínimo de 3 países, mínimo de 3 grupos, que no exceda el máximo, etcétera, ¿no? Que haya al menos 2 categorías de las 3 de grupos participantes y prácticamente eso. Y a la vez que se hace esta verificación por parte de la oficina central del secretariado, se envía la información de los participantes a las agencias de financiación y hacen una revisión nacional para ver que los investigadores que solicitan fondos a su respectiva agencia pues cumplen con las reglas de participación y su elegibilidad de institución, de IP y de costes. Una vez sabemos los proyectos que son elegibles, porque si hay algún problema de no elegibilidad, pues podrían caer. En la mayoría de los casos intentamos salvar, sobre todo si es algún problema de cálculo de costes, costes indirectos es uno de los problemas más comunes. Pero bueno, puede haber también pues, que un investigador no sea elegible y bueno, intentamos salvarlos pues porque por un fallo, una omisión de uno de los participantes que por lo que sea no ha podido o no sabía si participaba o no, estaba despistado, pues el echar por tierra todo el trabajo de la preparación del proyecto, pues no nos parecía justo y en eso, pues bueno, somos un poco flexibles. Pero bueno, ocurre que hay proyectos que hay demasiados problemas de elegibilidad de más de un grupo y sobre todo si hay un problema con el coordinador, pues el proyecto no sería elegible, no se enviaría a evaluar. Bueno, una vez tenemos los proyectos elegibles de entre los recibidos, pues, se distribuyen entre los evaluadores que han aceptado participar como evaluadores. Para esto tenemos una base de datos de expertos que han participado, que se ha ido creando desde el inicio de Euronanomed y al que cada año siempre preguntamos por más expertos a las agencias. También cuando entran países nuevos, pues pedimos expertos del país en concreto. Y bueno, de toda esta cantidad de expertos de la que disponemos, de entre pues, una parte de ellos aceptan participar como evaluador y luego de entre los que han aceptado participar, vemos los proyectos que recibimos y los que cuadran con el perfil de cada evaluador. O sea, al final alguno, pues no, de los que han aceptado, pues no evalúa ninguna porque, bueno, intentamos equilibrarlo de manera que
que los expertos al menos vean 3 proyectos para que tengan también algo donde comparar o tener un estándar de calidad. Y bueno, esto es un trabajo también muy bonito de distribución de las propuestas entre los expertos disponibles. Bueno, una vez hacen la evaluación en remoto, cada proyecto lo evalúan al menos 3 expertos. Las agencias de financiación, pues nos reunimos, últimamente pues virtualmente, pues tenemos el listado de proyectos con su evaluación y seleccionamos en base a la evaluación hecha por los expertos una cantidad de proyectos suficiente como para cubrir la financiación disponible. Quiero decir, si hay para financiar, digamos, al menos 10 proyectos, pues seleccionamos entre 2 y 3 veces la cantidad de proyectos que se pueden financiar. Entonces, bueno, los últimos años pues, se han elegido entre 30 y 40 proyectos a la fase de full proposal, con idea de financiar pues, un mínimo de 10 proyectos, pudiendo llegar hasta 12, 13 o 14. Cuando se hace esta selección, inmediatamente se comunica a los que pasan a la siguiente fase para preparar la propuesta completa y también se informa a los que no continúan y se les envía la evaluación recibida por los expertos. Cuando, bueno, la fase de full proposal, la fecha límite de envío es el 10 de junio. Como decía, se deja siempre al menos un mes, por tanto, a principios de mayo deberíamos saber, de hecho a finales de abril, pero bueno, si hay alguna cosa hay que verificar, a lo mejor las evaluaciones, que no digan, bueno, que sean con un vocabulario adecuado y etcétera, hay un chequeo también de eso, pues se comunica a los investigadores, a los participantes del resultado y se les invita a enviar la full proposal. Cuando se reciben estas propuestas completas también hay un chequeo de la elegibilidad y de bueno, que cumple con aspectos formales. En algunos casos se permite incluir nuevos grupos en los proyectos de investigación. Esto es porque puede ocurrir que haya países que no tienen participantes entre los 30 o 40 proyectos que pasan a full proposal, pues puede haber países sin participación. Entonces, hay ciertos países a los que se les permite bueno, meter máximo un grupo, siempre no es obligatorio y siempre si tiene sentido, por supuesto, de involucrar a alguien más. Y este mecanismo, este proceso es algo que bueno, funciona muy bien para ciertos países, tener la oportunidad de involucrar a alguien más. Y bueno, entendemos que si hay proyectos que lo hacen, pues es porque incorporan algún valor al proyecto. Y de hecho es así, vamos, en los proyectos que se financian, pues hay casos de estos en los que ha habido la inclusión de grupos nuevos entre estos financiados. Bueno, una vez tenemos estas propuestas completas, de entre los expertos que valoran las prepropuestas, escogemos un grupo de evaluadores que formarán el panel, el peer review panel. Y bueno, este panel pues, es equilibrado, me refiero en cuanto al expertise, bueno, al equilibrio geográfico y género también. Y intentamos, pues, y es complicado, que en 20, 24 expertos pues, puedan cubrir pues la mayoría de de las áreas que cubren los proyectos de Eurobarómetro. Sabemos que la mayoría, la mitad de los proyectos recibidos son en cáncer, por ejemplo, pues necesitamos o sabemos ya del tipo de expertos que necesitamos, o al menos la mitad de ellos, para cubrir esas áreas. Este panel o este número de expertos son los que hacen la evaluación primero en remoto de las full proposal,
Estas evaluaciones se envían de nuevo a los proyectos, a los coordinadores, para iniciar esta fase que se llama Web Battle. Y es para dar la oportunidad a los proyectos, a los coordinadores, de responder a las evaluaciones de los 3 expertos y permite, pues bueno, a lo mejor corregir algún error o malentendido que se haya podido ocurrir por parte del experto. Bueno, lo que no se puede es añadir datos extra, pero sí, bueno, es conveniente intentar explicar o rebatir la evaluación de cada uno de los 3 expertos y, si es posible, criterio por criterio de evaluación. Es muy importante porque en base a esta carta y los expertos que después ven las evaluaciones hechas en paralelo por los otros expertos, pues en base a las 3 evaluaciones y esta carta, esto sirve para que en el panel haya pues, discusión y se reevalúan, digamos, se revisita las puntuaciones que habían en primera instancia. Y es muy importante porque al final el evaluador lo que busca es que esta respuesta pues, le convenza en cierta manera. No ocurre siempre y pueden quedarse en sus mismas puntuaciones o confirmar que la debilidad que hayan podido encontrar pues, no está suficientemente respondida por el proyecto, por los investigadores. Bueno, después de que el panel hace su trabajo, que es establecer la ranking list final con las puntuaciones finales de cada proyecto, vemos el presupuesto disponible, las agencias, y vamos liberando o asignando o seleccionando para financiación los proyectos según la ranking list. Y al final, después de un proceso de negociación también, porque cuando ocurren bloqueos por falta de presupuesto, pues siempre intentamos intentar buscar más presupuesto. Por lo general, todos los países funcionan igual y es que el presupuesto que hay para esta convocatoria viene del bote de otras convocatorias europeas. Entonces, cuando se ve el estado del resto de convocatorias europeas y en cuáles ha tenido más participación o menos, se ve el presupuesto que hay disponible. Y si hay convocatorias en las que no ha habido tanto éxito, pues se puede financiar más en esta y al contrario. Entonces, bueno, por deciros que es un proceso que no es automático y es ver financiados, dinero y punto, seleccionados. No. Normalmente, tras la evaluación, tenemos claro que se pueden financiar los 5 o 6 primeros y los siguientes se trata de ir liberando financiación y bajando en la lista para financiar o seleccionar más proyectos para financiación. Finalmente, para los que no lo sepáis, que viene esto en las guías de solicitante, pues para construir tu consorcio, si no lo conocéis, está el mapa de la nanomedicina elaborado por la Plataforma Europea de Nanotecnología. En la web de Euronanomed hay una partnering tool que, no se usa mucho, pero hay algunos que lo han usado y con éxito. Y luego hay otros medios como el Enterprise Europe Network que te ayuda a encontrar también socios en otros países. Por supuesto, la red de NCPs de H2020 pues, también pueden ayudar, sobre todo las de otros países. Y por último, recalcar que la labor del coordinador es muy importante y crucial porque es la persona de referencia para enviar el proyecto. Tiene que coordinar, como su propio nombre indica, el proceso de envío y va a ser la persona de referencia también frente al secretariado. Esto, como interlocutor único de proyecto. Esto no quiere decir que tenga que ser omnipresente y poderoso dentro de un proyecto, porque
luego los equilibrios pueden ser diferentes, pero frente a Euronanomed y el secretariado el rol es muy importante, al menos como interlocutor. Por último, y sobre Euronanomed, bueno, aquí tenéis el contacto de la persona, el secretariado de este año, del Carlos III, es Astrid Valencia. Aquí tenéis su correo y el teléfono para cualquier duda. Yo no sé si seguimos con la presentación y hacemos al final preguntas o tenéis alguna pregunta concreta sobre esta convocatoria. Si no, si queréis, bueno, Josep, continuamos. Sí, si acaso continúas y hacemos las preguntas al final y según cómo las recogemos y te las hacemos o se hacen al final, ¿vale? Perfecto, gracias. Pues os voy a comentar un poco cómo están las cosas en cuanto a las asociaciones en Horizonte Europa. Bueno, aquí tenéis las asociaciones existentes ahora mismo en el área de la salud y biomedicina y, bueno, y alguno más de KBD y, bueno, salud animal. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la cantidad de asociaciones público-públicas que existen y si veis, bueno, la línea temporal de arriba, pues que muchas de ellas van a ir todavía hasta 2024 y más allá, ¿no? Entonces, todo esto hizo a la comisión replantearse estas asociaciones, pues bueno, por la necesidad un poco de racionalizar este escenario y bueno, también se vio la necesidad de mejorar la transparencia de las mismas y apertura y de vincular unas con otras, no solo unas con otras, sino también con el programa, porque bueno, cada una seguía, digamos, un camino diferente y se creaban estos silos de asociaciones. Así que, bueno, la gente que piensa mucho en la Comisión Europea pues, quedó en hacer estas asociaciones como bueno, una nueva generación de asociaciones dirigidas por objetivos y más ambiciosas que apoyen objetivos y prioridades europeas. Prioridades europeas a más alto nivel, no solo en investigación. Y con una serie de características de las asociaciones, pues que querrían que fuera común a todas, pues que tengan todas una arquitectura simple, con instrumentos comunes, los criterios que siguen también comunes y el ciclo de vida de las mismas coherentes y todas ellas una orientación estratégica. De manera que decidieron que todas estas tipos de asociaciones que bueno, cada una tenía su nombre, pues ERANET, EJP, JPIs, LEIT, los artículos 185, 187, Joint Undertaken, etc. Los llamaron o los categorizaron en estos tres, las asociaciones coprogramadas, cofinanciadas e institucionalizadas. Las institucionalizadas serían, las últimas de la derecha, aquellas que están bueno, basadas en una dimensión a largo plazo con gran integración europea, o sea, junto con fondos europeos, y se basan en los artículos 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las del reglamento EIT también como este tipo de asociaciones institucionalizadas. Y luego tendríamos las coprogramadas que se basarían en un acuerdo contractual o un memorando de entendimiento entre esta asociación y como asociación que como un topic dentro del programa de trabajo de Horizonte Europa. Quieren menos asociaciones con mayor impacto, por lo tanto,
hay una agrupación y algunas caen o se transforman. Tienen todas ellas un marco común y coherente, por lo menos en el proceso de construcción. Han seguido un camino común. Tienen una marca unificada que sirve de paraguas y con la idea de que mejoren la visibilidad de estas asociaciones y no como lo que teníamos antes, que cualquiera, incluso los que trabajamos en ello, pues era fácil perderse. Veremos ahora. Quieren una mayor apertura y un impulso a la participación de sectores más amplios. Bueno, quieren que haya co-creación y que las prioridades estratégicas a nivel europeo no vayan más allá de la investigación, sino con la mirada en, pues, si es en salud o en transporte o en otro tipo de políticas, pues que estén involucradas o de manera conjunta. También pretende mejorar coherencia entre asociaciones y Horizonte Europa y que haya estos vínculos entre las misiones, entre las asociaciones y los programas de trabajo. Y también exigen en todas las asociaciones que haya, bueno, es un tiempo limitado de asociación y exigen que haya unas condiciones para su desescalada y que vayan preparando a lo largo de la vida, bueno, pues el final. El proceso que han seguido y que están siguiendo para prepararse las asociaciones, pues por un lado las institucionalizadas han pasado por una evaluación de impacto de todas las preexistentes y las que quieren continuar. Se han elaborado los borradores de estas asociaciones de propuesta de la Comisión para las iniciativas de artículo 185 y 187 y estas institucionalizadas han ido al último Consejo de Competitividad del 27 de noviembre. O sea, estamos a punto de empezar Horizonte Europa en 2021 y estas que son las que requieren más trabajo porque requieren también codecisión, que el Consejo dé su visto bueno y el Parlamento pues están en ese punto todavía. No entraré en detalles, pero bueno, se espera que las institucionalizadas pues empiecen en la segunda parte del 2021. Y luego las coprogramadas y cofinanciadas pues se han creado al menos el inicio, las bases de cada una de ellas por co-creación entre la Comisión y los Estados miembros para que haya un encaje entre las prioridades nacionales y lo que quiere la Comisión. En las coprogramadas pues ha habido una preparación de los borradores, de los MOU y para los cofinanciadas pues habrá los acuerdos de subvención, habrá el topic en el programa de trabajo, se enviará la propuesta y finalmente habrá una subvención como las actuales eran. Y a mediados de octubre terminó el plazo para que los Estados miembros comunicaran su interés y el compromiso financiero para cada una de estas asociaciones. La comisaria envió una carta a los ministros de Ciencia y preguntó, pues, de todas las asociaciones que empiezan en el primer programa de trabajo, o sea, las que empiezan en 2021 y 2022, pues que cada país dijera si tiene interés o no, y si tiene interés, que indicase el compromiso financiero para contribuir a las mismas. Y con con el interés de los países y los compromisos financieros, hay un comité estratégico que daría el visto bueno a todas las asociaciones que había preestablecidas, pues para confirmarlas como tal, que siguieran adelante, o si no hay interés, pues terminar ahí, que no llegaran a lanzarse. De lo que sabemos en cuanto a las contribuciones financieras y los compromisos en estas asociaciones, pues sabemos que bueno, se permiten las contribuciones financieras y en especie. Las financieras pues, por financiación nacional o regional, destinada a beneficiarios, que es el ejemplo claro de las convocatorias conjuntas como las de Euronanomed. Y luego, por otro lado, están las contribuciones en especie, en los que los participantes, los socios de las asociaciones, elaboran ellos mismos un programa de investigación, el cual, bueno, requiere un
son unos recursos que se contabilizan como contribución en especie y la cual pues tendría su porcentaje de cofinanciación por parte de la Comisión. Esto ocurre ahora mismo pues, en los European Joint Programme, que son centros de investigación que tienen su programa de investigación y ponen al servicio del programa europeo una financiación institucional que se contabiliza y parte de ello pues, se cofinancia después por parte de la Comisión. Bueno, el cómo se ha llegado y se va a llegar a las asociaciones europeas, pues ha sido un proceso largo. Inicialmente la Comisión identificó 44 candidatos a asociaciones europeas, a las cuales, después de consultar a los países, se añadieron 5 nuevas, llegaron entonces a 49 y alguna más que había interés y se ha incluido. El proceso de lanzamiento de estas asociaciones es escalonado, dependiendo de la madurez de la preparación de cada asociación, de la masa crítica y que, bueno, que su predecesor pues haya terminado o no, pues si hay una, digamos, ERANET en marcha y no termina hasta el 2024, pues su asociación pues, empezaría al finalizar esta ERANET, como ejemplo. Entonces, las asociaciones van a ir empezando según, bueno, los programas de trabajo. Hay un programa de trabajo bianual, del 21-22 se está preparando y las siguientes asociaciones, pues bueno, hay discusión, se trabaja, pero todavía no se ha empezado o no se ha, por ejemplo, ni siquiera se ha pedido financiación a los países para participar o el interés en participar en estas asociaciones que están previstas su inicio en el 23 o 24. Estos son el portfolio de asociaciones, las 49 hay aquí ya, y ahora veremos las de salud en concreto, pero también os quería indicar que, bueno, que no solo está involucrada la salud en el clúster de salud, sino que hay otro tipo de asociaciones donde puede tener una relación o tiene cabida, por supuesto, la biomedicina. Son las que indico en rojo. No voy a hablar mucho más de ello. Sí que os voy a comentar que está la idea de lanzar una asociación nueva, que es pues después de la crisis del COVID-19, pues se quiere crear una asociación en preparación frente a pandemias. Está en discusión y, bueno, entraría también en el programa de salud. Estas son las asociaciones del clúster de salud. Las institucionalizadas son la continuación del EDCTP2, el EU Africa Global Health Partnership, que, bueno, si tenéis interés podéis contactarme, no me voy a entrar en detalles, y la Innovative Health Initiative, que sería la continuación de IMI2, a la que se incluyen pues ya no solo las farmas, sino también tecnologías sanitarias y otro tipo de empresas. Y luego tenemos las cofinanciadas, no hay coprogramadas en el clúster de salud, y las cofinanciadas, las que empezarían ya en el primer programa de trabajo, son la Asociación de Riesgos Químicos, Lera4Health, que ahora os contaré, y esta otra que es la transformación de sistemas sanitarios. Y estas dos últimas empezarían o se incluirían en el 2022. Es decir, que el topic de estas asociaciones estaría en el programa en el año 22 para que puedan comenzar en el 2023. Luego tenemos prevista la Asociación de Medicina Personalizada, la de Enfermedades Raras y la de Resistencia Antimicrobiana. Y por último, entraría, por discutir también cómo, la Asociación de Preparación frente a Pandemias. Las asociaciones cofinanciadas son similares a las actuales European Joint Programme COFAN y ERANET COFAN. Se basa en un acuerdo de subvención firmada con la Comisión, que exige, bueno, es un contrato con la Comisión. Las actividades que pueden incluir, pues es un amplio abanico, ya pretenden no solo incluir convocatorias, sino
casi cualquier otro tipo de actividad. Y hasta ahora, bueno, se habla sobre todo de un porcentaje de cofinanciación del 30%, aunque en casos justificados puede llegar hasta el 70%. En todo Horizonte Europa se pretende que haya una mayor flexibilidad con el uso de fondos estructurales a la hora de cofinanciar, que vengan recursos de diferentes programas y que bueno, no haya incompatibilidad. Está en discusión esto también. La duración de las cofinanciadas son entre 5 y 7 años. Su implementación tiene programas de trabajo anuales que las aprueba la Comisión cada año, porque como en principio va a haber todas las actividades cofinanciadas por cada actividad, digamos, pues requiere esta aprobación por parte de la Comisión que vaya de acuerdo con las prioridades de la Unión Europea. Y los socios participantes pues son los program owners y managers, los que suelen participar en la escena de COFAN. Aunque pueda haber otros que puedan participar con actividades muy específicas. Y algo muy importante que quiso dejar claro la Comisión desde el principio es que los socios participantes de asociaciones no pueden ser beneficiarios de las convocatorias que se lancen dentro de la asociación. ¿Vale? Pueden hacer otras cosas, pero no son elegibles para recibir financiación. Y en estos vínculos tenéis información de cada una de las asociaciones. En el primero de ellos vienen en algunos casos fichas con el resumen de cada asociación, en otros casos un documento más específico de las actividades y estructura de cada asociación, por si queréis echar un vistazo. Y en la web de ERALEN, ahí tenéis toda la información relacionada con asociaciones público-públicas, fundamentalmente ERANETS, pero también tendréis asociaciones dentro de poco. Y por último, que me estoy extendiendo, la asociación Fostering an Era for Health, esta asociación, bueno, en marzo, creo, o mayo, se publicó en este vínculo donde vienen todas las asociaciones una ficha con lo que pretendía ser esta asociación, con los objetivos y bueno, exactamente lo que pretendía ser. Y este grupo de personas, pues de Italia, Francia y yo, nos pusimos manos a la obra para elaborar un documento con el concepto del partenariado basado también en lo que la Comisión tenía en mente, y es bueno, crear un espacio europeo de investigación en salud. Las claves de esta asociación se basan en bueno, que las agencias financiadoras de la investigación europea hemos estado trabajando en colaboración y de manera exitosa en estas convocatorias conjuntas, también en programación conjunta y otras acciones, desde el sexto programa marco, lo que ha creado un nivel de confianza, de entendimiento entre nosotros y una madurez en los procesos y en la manera de trabajar entre países y asociaciones. De manera que en los últimos 6 años, bueno, desde el 14 al 19, desde el inicio de H2020, se han financiado en este tipo de programas 707 proyectos por una inversión de 673 millones de euros de presupuesto entre los Estados miembros y la Unión Europea. Para que, bueno, tengáis un poco la idea del volumen de participación y de financiación. Y la existencia de un instrumento en Horizonte Europa que sea capaz de mantener esta dinámica, pues es algo que es estratégico para nosotros y para los Estados miembros. De hecho, el presupuesto para estas convocatorias es algo que es estratégico, está en los planes de trabajo nacionales. Porque estas convocatorias conjuntas, que costó ponerlas en marcha, pero una vez se ponen o conocemos ya cómo funcionan, pues nos es muy útil para crear grupos de investigación multinacionales y multidisciplinares. Es importante para conectar expertos en diferentes áreas, abordajes y tecnologías, fortalece el espacio europeo de investigación e incrementa la capacidad investigadora de los Estados miembros con menos recursos. Para los países pequeños es algo, pues bueno, también estratégico y muy importante. Bueno, esto como base o la idea que tenemos de Era for Health y era el mantener un poco esta manera de trabajo. La Comisión ya, bueno, cambió un poco su visión
de esta asociación y ha habido un proceso de negociación con ellos para acercar un poco la visión que teníamos nosotros, el grupo este de trabajo pequeño y lo que luego nos ha venido exigiendo de la comisión. Al final, o lo que parece que está o queda claro es que esta asociación se va a definir como una iniciativa europea cuyo objetivo pues, es tener un programa conjunto flexible que ayude a financiar investigación en salud y que involucre a organismos financieros europeos. Es decir, la creación de un instrumento que sirva como un organismo de financiación de la I+D europeo. Lo que quiere la comisión, que viene después, es un poco esto. Nos pide que empecemos esta asociación co-creada, de manera que en una primera fase pues creemos una gobernanza efectiva y los mecanismos de trabajo con los siguientes objetivos. Uno, elegir qué convocatorias se van a financiar cada año. O sea, el proceso de selección de los topics de las convocatorias de cada año pues es algo que tenemos que madurar. Lanzando al principio pues como 3 convocatorias piloto y sobre todo para dar continuidad a la SERANET que no tiene una continuación clara en Horizonte Europa. Y estas son la SERANET de cardiovasculares, la de nanomedicina y las que cuelgan de la iniciativa de programación conjunta de dieta saludable. Porque también terminan esa SERANET y no hay un instrumento claro para seguir articulando las agendas de investigación. Entonces, esto era nuestra idea de seguir basándonos en la inercia de la SERANET que terminan, pues hacer algo conjunto con esos mismos socios que siguen teniendo interés en lanzar convocatorias en estas áreas, pues el seguir construyendo esta asociación más grande. Bueno, y el segundo objetivo que nos piden es que querían que nos dedicáramos exclusivamente a esto, pues bueno, es el establecer el marco para que podamos lanzar, primero para quitar o para sobreponernos de las barreras y dificultades, que sería el lanzamiento de convocatorias de ensayos clínicos multinacionales. O sea, sería el lanzar convocatorias de estudios clínicos, ensayos clínicos. Y como petición específica es que estos ensayos clínicos tienen que ser iniciados por un investigador, o sea, no comerciales, no dirigidos por industria, y de tecnologías sanitarias. Y estas, por supuesto, que sean o en base a necesidades de salud pública. Este objective driven que tiene que ser claro en todas las asociaciones. De manera que hemos llegado a este punto, no solo lanzar ensayos clínicos, sino algo entre medias, que se pueda hacer todo. Y con los objetivos específicos, pues bueno, un reto es buscar estos financiadores, no los clásicos. Biomédica y clínica, vincularlas también con infraestructuras europeas, como puede ser ECRAN, que es la infraestructura de ensayos clínicos. Pues está pensada esta implementación en 2 fases. Una primera fase, que sería de 2 años, empezando a finales del 22-23, en la que estableceríamos esta gobernanza, nuestros procedimientos de selección de prioridades, estableceríamos también el marco para lanzar estas convocatorias en ensayos clínicos y
todos los procesos necesarios para llevarlo a cabo, y a la vez continuaríamos con la financiación en estas ERANET que se quedan huérfanas, digamos. Habría que buscar o ver el topic específico, pero la idea es, si son 3 convocatorias en paralelo, pues las 3, y si se buscan, bueno, vínculos entre unas y otras, pues también tienen cabida. Después de esta primera fase de 2 años, el programa de salud, el comité del programa de salud decidiría, en base a criterios objetivos preacordados, pero que todavía no hemos acordado, si continúa a una segunda fase o pararía ahí. Terminaría estos 2 años de ERA for Health y no seguiría adelante, o se transformaría en otra cosa. Y si cumplimos objetivos, pues se iría a una fase 2 en el que se aumentaría el foco, el objetivo de esta asociación, y nos centraríamos no solo, pero también en lanzar ensayos clínicos multinacionales. Esta sería, bueno, lo que os acabo de mencionar, una primera fase o fase piloto, pues para crear o establecer los procedimientos estándar, dar continuidad a las ERANET o las áreas de investigación de las ERANET que terminan ahora, y bueno, establecer el marco de trabajo para financiar estos estudios clínicos. Y la segunda fase, pues se continuaría con lo que se ha establecido en la fase piloto, pues los procesos de gobernanza y de selección de prioridades, las actividades de investigación, que se incluyen los ensayos clínicos en tecnologías sanitarias, y otro tipo de actividades horizontales. El impacto que se pretende de esta asociación es, pues bueno, mejorar en la salud y la calidad y en sistemas sanitarios accesibles, una mejor promoción y prevención de la enfermedad, por supuesto, pues bueno, asegurando el acceso justo para todos a bueno, sistemas sanitarios de calidad y sostenibles. El vincular o formar redes de investigación clínica, o sea, las capacidades que hay europeas, pues establecer esta área de trabajo común, aplicar servicios pues, coste efectivos de tecnologías y otras soluciones digitales, y finalmente, bueno, se espera que haya un sistema de investigación salud pues más integrada y efectiva. Esta sería, de nuevo, cómo estaría estructurado la fase piloto, con un pilar 1, digamos, donde se trabajaría en los procesos más científicos de cómo se seleccionan las áreas prioritarias de investigación. Un pilar 2 de financiación, que en esta fase piloto pues, daría continuidad a la nanomedicina, eventualmente, las cardiovasculares y dieta saludable, o incluso, bueno, enfermedades relacionadas con la dieta, como obesidad y diabetes. Y el pilar de actividades transversales, donde, aparte de esta preparación de la estructura, meteríamos pues trabajar en este marco, establecer este marco para lanzar ensayos clínicos multinacionales. En la segunda fase, si no hay problema, pues se incluiría estas convocatorias de ensayos clínicos, aparte de, bueno, el trabajo común en estas asociaciones, pues todo lo que involucra a las actividades de financiación, y no solo, sino también las actividades transversales y horizontales, teniendo un proceso establecido dentro de la gobernanza de selección de prioridades en colaboración con el comité de programa, porque se pretende que lo que se cubra con esta asociación pues no entraría en el programa de salud de Horizonte Europa. Por lo tanto, los retos de esta asociación, pues bueno, es crear esta gobernanza efectiva para elegir estas prioridades de investigación que son de mayor interés,
importante involucrar a los socios que financian ensayos clínicos, que no son los comunes de nuestra Seranet, y por tanto, bueno, que haya pues mucha más financiación, porque los ensayos clínicos pues requieren más financiación y otro tipo de procedimientos que las convocatorias de proyectos al uso. Y bueno, se pretende que la financiación de la investigación colaborativa en salud pues que llegue al 20%, que actualmente está en el 10%, pues casi doblar la financiación pública. En esto, también decir, que lo tengo que haber mencionado antes, en el Consejo de Competitividad, una de lo que se acordó es que la financiación que tiene que ir destinada a estas asociaciones debe ser de al menos el 5% de la financiación que hay para investigación en I+D. Esto es un acuerdo de los ministros de Ciencia en el Consejo de Competitividad. Bueno, os he comentado también que las asociaciones pues, necesitan estar vinculadas unas con otras y con otros programas. Pues bueno, estos son los posibles vínculos del ERA for Health, con otros programas como el de medicina personalizada o el Innovative Health Initiative, pero también con los fondos estructurales o bueno, el programa europeo digital tiene cabida. Bueno, ¿quiénes pueden participar o quiénes deberían participar en esta asociación? Pues los financiadores de la investigación, fundamentalmente los públicos, que bueno, sean capaces de financiar también la investigación clínica y biomédica. Debería estar abierto a países asociados y a terceros países, por supuesto, como ha sido hasta ahora en Eranet. Y también pueden participar otros financiadores, pues como fundaciones filantrópicas, que pueden participar, como ya lo hacen, por ejemplo, en el EDCTP muy bien. Y también empresas pues podrían participar, pues, aportando recursos, por supuesto. Ya termino con esto, los compromisos y presupuestos. Del clúster de salud, esta es la asociación que más países han indicado que tienen interés en participar. Y 10 de los países de estos 22 pues son de los países pequeños, digamos. Y el compromiso que han expresado es de 260 millones y eso que estos cambios en el objetivo de esta asociación pues ha cambiado en la semana anterior a enviar estos compromisos. Por lo tanto, está un poco en duda o no se sabe bien este compromiso si ha sido por solo la fase pilotos, los 7 años, si es sin ensayos clínicos porque no se habían enterado todavía de estos cambios, si se ha incluido ya ahí los ensayos clínicos y tampoco de las áreas potenciales de esta asociación, si había países que solo estaban interesados en la nanomedicina o solo en las cardiovasculares, etc. Por lo tanto, esto hay que cogerlo con pinceles. La estimación que teníamos inicialmente, antes de incluir los ensayos clínicos, era para los 7 años de 638 millones de euros, en el cual un 3% sería de costes de implementación y esperábamos, que la comisión eran sus números también, que contribuyera con aproximadamente un 30%, pues casi 200 millones de euros del total. ¿Qué ocurre? Que con el cambio nuevo de incluir los ensayos clínicos y estas dos fases, pues se ha empezado en una fase 1, fase piloto, de 100 millones de euros, en las que habrá convocatorias cofinanciadas y esperamos que la convocatoria del 23 y del 24 pues se llegue a esos 100 millones. Si todo sale bien, pues incrementaría en volumen para financiar, para lanzar también ensayos clínicos sin dejar de financiar, veremos qué pasa, pero las otras áreas que hay de interés. Y por mi parte, nada más. Creo que me he extendido un poco más de lo necesario. Si tienen preguntas, pues encantado de responderles.